Algunas cosas que hemos venido discutiendo de parte de elementos que deben coincidir todos en una sola forma de discernimiento, es que Jesús pone toda la responsabilidad de la decisión sobre el individuo. Ahora, este es un derrotero en el Evangelio de Cristo que se confirma una y otra vez, para que jamás tengamos ni una sombra en algo que ha lastimado y ha convertido en nada la doctrina de salvación. Hay un momento en nuestra existencia donde si le diéramos un espacio a nuestra conciencia, nos daríamos cuenta que la única manera expresada por el yo soy de encontrar dirección a nuestra vida es finalmente encontrar quiénes somos nosotros. No en relación a los demás, no en relación a nuestra circunstancia, no en relación a los eventos importantes o no de nuestra vida, sino en la intimidad de nuestra individualidad. Ahora, entiendo a lo largo de mi vida que Satanás nos ha hecho perder demasiado tiempo, demasiada energía emocional, tratando de explicarnos cómo llegamos a donde estamos. Y cuando tratamos de explicarnos cómo llegamos a donde estamos, aparecen en el camino de nuestras vidas diferentes personas que ocasionaron diferentes circunstancias y que mediante estas circunstancias nosotros lamentablemente tuvimos que hacer determinadas decisiones. Y Satanás nos lleva a todos por el mismo camino, donde finalmente resulta de que la mayoría de las cosas que hicimos, nosotros no fuimos responsables, sino que básicamente respondimos a la situación que nos tocaba vivir. Lamentablemente en el Evangelio eso es falso. Dios considera que todo lo que recibimos de Satanás es mentira. Y en la peor mentira, en la peor forma de la mentira, está aquella que nos decimos a nosotros mismos. Me gustaría que me acompañaran en el Evangelio según San Lucas y miráramos un evento que todos conocemos casi de memoria. Lucas 15, verso 11 en adelante. Y obviamente que ese relato es muy, muy conocido. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes.
No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco, perezco de, perezco de hambre, me muero de hambre? Y volviendo en sí, dijo: conocemos la parábola de memoria, sabemos hacia dónde va todo. Sin embargo, nos olvidamos de algunos detalles importantísimos. En el versículo 11 y 12 nos aclara de un hombre con dos hijos, uno mayor, obvio, y el otro menor. El menor le dijo a su padre que quería los bienes que les correspondían, pero alguien se olvida de lo que sigue, porque en la historia nos queda como que el padre le dio al menor los bienes, pero Jesús dice que se los dio a los dos, no solo al menor, que repartió los bienes entre los dos. Ahora, comúnmente nosotros decimos que el segundo hijo, el mayor, se quedó trabajando y por el reprocho que le hace a su padre: nunca me diste, y toda la historia, no pude matar ni un cordero con mis amigos. No quiero poner atención en el menor, porque el menor es complicada la historia del menor. Desperdicia sus bienes, obviamente, viviendo específicamente perdidamente. Pero tenemos la imagen del otro que recibe también lo mismo, su parte. Sin embargo, nunca fue consciente de esa realidad. Y como no fue consciente de esa realidad, ni siquiera pudo decidir como quería. Ahora, de todos los matices que querramos darle a esta parábola que el Señor Jesucristo dejó para nosotros, perdemos la noción en el discernimiento de por qué el Señor Jesucristo puso el relato a funcionar de esa manera. Entonces algunos dicen: no, el intento del Señor Jesucristo es hablar del amor del Padre que espera a su Hijo, no importa lo que su Hijo haga. Y algunos, en un discernimiento bastante estrecho y fuera de la realidad, quieren poner a la figura del Hijo pródigo como nosotros perdidos en el mundo, y al Padre como Dios que nos está esperando en el camino a ver si venimos. Bueno, relativo a las palabras usadas por el Señor Jesucristo, este hombre jamás va a ser Dios. Este hombre jamás va a tomar la figura de Dios. Porque en la sabiduría de Dios jamás entregaría algo
para que fuese desperdiciado. O sea que Dios no es. ¿Quién es? Es un hombre. ¿Qué quiere decirnos Jesús entonces? Porque si este hombre no es Dios, ¿dónde está puesta la dirección de la elección? Bueno, aunque nos parezca mentira, la diferencia entre estos dos hermanos es una sola. La diferencia entre estos dos hermanos es una sola. Es uno que vuelve en sí y el otro no puede. Y Jesús nos hace sentir vergüenza porque el que vuelve en sí es el que hizo las peores cosas. El que agarró el dinero, se perdió, lo usó, lo desperdició, vivió perdidamente, dice el Señor Jesucristo. Y vivió tan perdidamente que una vez que desperdició todo su dinero, termina comiendo con los chanchos. Algo que obviamente a los que estaban escuchando a Jesús les debe haber escandalizado. El Señor pone a comer a uno de los israelitas comida de chanchos. ¿Cómo se atreve ni siquiera a ir a cuidar chanchos? Pero cuando hay hambre, verdadera hambre, la tarea no importa. O sea que tenemos que tener cuidado con nuestra vida, porque en el momento que nuestra necesidad rebasa lo básico, aparentemente el hombre termina haciendo cualquier cosa. Hermanos, cuando la necesidad es mayor y atenta directamente contra lo básico, aparentemente el hombre es capaz de hacer cualquier cosa, literalmente. Bueno, este hombre llegó ahí, llegó a cualquier cosa. Dice la escritura que por hambre. Sin embargo, en el relato que está enfocado en la actitud de los hermanos, uno entiende y el otro se queda sin entender. Por lo tanto, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es buscando con cuál hermano nos identificamos nosotros. Bueno, yo me identifico con el bueno, voy a hacer el trabajo, me voy a quedar al lado de mi padre, voy a hacer todo lo que mi padre dice, voy a trabajar como un perro todos los días, voy a ser obediente a lo que él me ordene. Pero fíjense en lo que dice el versículo 12. En el versículo 12 dice, y les repartió los bienes, no le dio los bienes. En el momento que el padre le dio lo que supuestamente le correspondía al menor, también le entregó lo que le correspondía al mayor. ¿Dónde está la confusión del mayor? No entendió. Es complicado no entender algo, ¿eh? Porque cuando no entendemos algo, las conclusiones también están equivocadas. Hermano, cuando no entendés algo, las conclusiones también son equivocadas. ¿Te acordás de la maestra poniéndote mal el ejercicio de matemáticas? Bueno, si te equivocás en el procedimiento, los resultados salen mal.
Y cada vez que te equivoques en un procedimiento, los resultados van a ser malos. Cuando vamos creciendo en la vida y vamos tomando responsabilidades, no entender lo que está pasando también puede tener malos resultados. Para mí, en la responsabilidad que siento espiritualmente hablando, no hay nada más importante que una persona entienda correctamente la doctrina. Porque mal entender la doctrina también produce una mala experiencia. Y una mala experiencia termina en malas decisiones. Hablamos en esta mañana de qué porción de la iglesia que nosotros conocemos considera que la gracia cubre todos los pecados del hombre sin importar la relación con Dios. Bueno, ¿les asustaría saber qué parte de la iglesia evangélica cree de esa manera? No sé, podría decirles acá en Estados Unidos, la Convención Bautista, que aúna el mayor número de evangélicos de Estados Unidos, piensa que la gracia de Dios, una vez que la alcanzan, continúa cubriendo sus pecados después de salvos. Y uno se pregunta, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe? Bueno, si leyeran medianamente la Escritura, sabrían que esto es imposible. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, no. Bueno, hace 2000 años alguien dijo, en ninguna manera. La gracia es una puerta, no un estado. Entramos a la salvación, pero la salvación se sostiene en la conducta de salvo. Pedro escribiría que si habiendo conocido el amor perdonador de Dios, nos salimos de esa condición, mejor nos hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad que después de haberlo conocido abandonarlo. Dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El chancho vuelve a rebuscarse en el barro y el perro a volver para comer su vómito. Su postrer estado será peor que el primero. ¿Cómo es que concluyen entonces de esa manera? Bueno, no entienden. Les doy el beneficio de que no entienden. Pero eso pasa directamente en lo que hizo Jesús. Uno de los dos hermanos no entendió lo que pasó ese día. El padre les repartió los bienes. No solamente se los dio al menor, también se los dio al mayor. Si leen el relato, que no vamos a tomar todo el tiempo para leer, pero el padre le dice, todo lo que tengo es tuyo. No dice, será tuyo, dice, es tuyo. ¿Por qué? Porque en el relato de Jesús, que muy pocas personas reparan, la repartición de los bienes fue para los dos. El que se quedó sin nada fue el padre. Realmente el padre en esa finca estaba viviendo de la caridad de su hijo. Pero el hijo no entendió. El hijo pensó que el padre seguía siendo dueño de todo y que como un idiota le había dado los bienes a su hermano menor. No, como idiota también le dio sus bienes al hermano mayor. ¿Con qué se quedó? Con nada. En realidad el padre estaba viviendo en esa finca a causa de la misericordia del hijo mayor, pero no lo entendió. Así que no se tomó la libertad ni siquiera de
agarrar un animal y matarlo para comer con los amigos. El padre le pregunta, ¿por qué no lo hiciste? Bueno, porque los bienes son tuyos. No, yo ya no tengo bienes, los repartí. O sea, no me eches la culpa a mí de lo que no hiciste vos. ¿Qué pasó con el hijo mayor? No entendió. Es caro no entender, hermanos. Porque cuando no entendemos, en este caso, quedamos prisioneros de la amargura. El Señor Jesucristo nos ha libertado de nuestros pecados para que seamos hombres y mujeres libres. Yo no le debo nada a nadie. Yo vivo por lo que el Señor espera de mí. ¿Qué piensan mis hermanos de mí? Espero que piensen bien, porque si piensan mal no me importa. No tengo nada que probarle a nadie. ¿Cuánto lee la Biblia, pastor? ¿Cuánto estudia? ¿Cuánto ora? Esas no son cuentas que les voy a dar a nadie. Lo lamento. No vivo mi vida para que personas la vean. No estoy en una vidriera. No soy un maniquí. Ni soy un modelo. De hecho, nadie, dice Jeremías, debería seguir a ningún hombre. Oh, no entendí. Yo estoy haciendo lo que me dijo el pastor. No, nosotros tendríamos que hacer lo que dice Jesús. Y nos juntamos todos como pollitos, dice Jesús, abajo de sus alas. Todos nosotros en esa figura somos pollitos. La gallina es el Señor. Oh, no lo entendí. ¿Saben cuántas personas van a llegar delante del Señor y van a decir, el pastor me enseñó esto? El líder que vos pusiste me dijo esto. El ungido que vos trajiste me dijo esto. Bueno, no hay eso, hermanos. Los bienes ya están repartidos. Los bienes ya han sido repartidos. Lo trágico de esta historia es que tendría que haber un tercer hermano que con mucha cabeza agarró los bienes que le dio su padre y los multiplicó para su propio beneficio. Bueno, ese hermano no está. Ese hermano no aparece en el cuento. El hermano que entendió, ahí no está. Por lo tanto, el Señor Jesucristo pone en la figura uno perdido, otro que no entendió, el que no entendió se perdió y el perdido se salvó. A veces queremos tomar la actitud del hermano mayor. No es buena la actitud del hermano mayor. Aunque duela, no es buena la actitud del hermano mayor porque el hermano mayor no entendió. Se quedó, pero no entendió. ¿Pueden ver algo más triste en el relato que eso? Yo cuando llego en mi lectura otra vez al pasaje de esta parábola, me produce, creo que me estoy haciendo viejo de verdad, cada vez me hace sentir más triste, porque el que se quedó se perdió. El que hizo el trabajo, el que aparentemente obedeció a su padre, que no lo obedeció, porque lo que su padre fue
lo que hizo ese día, verso 12, fue darle los bienes a los dos. No solamente se lo dio al insensato este de porquería, se lo dio también al mayor. Le repartió los bienes. Y siempre es una espina clavada en el corazón, porque a lo largo de mi vida, tratando de enseñar la escritura, he visto tantas personas que no logran entender. No logran entender. ¿Cuál es el bien que se me ofrece? La gracia, hermanos. ¿Cuál es el bien que Dios quiere ofrecerme? La gracia de salvación, la libertad del pecado, el ser un hombre, un joven limpio, puro, la posibilidad de presentarme delante del Señor como un hombre de bien. Pablo diría, procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Un tipo consciente de lo que hizo, lo hizo bien, entendiendo su lugar, entendiendo su tarea, entendiendo su responsabilidad. Viene el jefe y le dice, ¿hiciste esto? Sí, lo hice. Y no solamente lo hice, sino que lo hice bien. Es la gloria del obrero. Que vienen a preguntarte por tu trabajo y tu trabajo está perfectamente hecho. Y Pablo dice, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Bueno, eso solamente es respecto de tu tarea, no de toda la fábrica donde trabajas. Yo no soy responsable por las decisiones que mis semejantes toman. Sentí por muchos años el peso emocional y espiritual de ver que personas están decidiendo mal delante de mis ojos. Y muchas veces me pregunté si era yo el que no estaba explicando bien las cosas. De repente me doy cuenta, por lo que dice la Escritura, que los bienes fueron dados. Decidí hace 20 y más años atrás poner por escrito cada cosa que he predicado. Cada cosa que prediqué está escrito en algún lado y se los he entregado por free. Así nomás. Con la única intención de cuando tuvieran una duda de lo que estaba enseñando o predicando, tuvieran una referencia escrita de lo que estoy diciendo. Que no se me ocurrió esta mañana, ¿sabes qué? A ver qué predico hoy. No sé, vamos a predicar de esto porque, bueno, es la hora de predicar, así que tengo que predicar algo. Bueno, yo no predico así, ¿eh? Si han tomado alguna nota de mis predicaciones, se van a dar cuenta que tiene orden. Voy para un lugar. Prefiero enseñar que predicar. Sin embargo, me he tomado el tiempo de que cada cosa que predico lo dejo escrito. Eso es trabajo, hermanos. Tampoco estoy esperando que la gente lo reconozca. Lo hice y lo voy a seguir haciendo hasta que pueda para el Señor.
Es mi responsabilidad con el Señor. Quiero presentarme delante de Dios como un obrero aprobado. ¿Qué hiciste con lo que aprendiste? Lo puse por escrito y lo repartí. Pero si lo que yo hice fracasa, todavía está la palabra escrita. De ahí no tienen salida, hermanos. Porque esto está escrito. Versículo 12. ¿Cuánto hace que ese versículo 12 está ahí? ¿Cuántas veces lo leíste? ¿Cuándo te diste cuenta que la repartición era para los dos? ¿O solamente, como ha hecho la mayoría de las personas, ven al hijo que desperdició las cosas? Porque ese es el enfoque que nos han dirigido toda la vida. El hijo, le llamamos el hijo pródigo. Pródigo de una paliza. Eso es lo que está ese tipo. Habría que haberlo reventado contra el suelo por sinvergüenza. Técnicamente el tipo es una basura. Le pide a su padre la herencia de su padre vivo. ¿Qué tan cara de piedra puede ser un hijo? Muy. Es una falta de respeto a su padre. Eso que el padre tenía por ganancia era del padre, no del hijo. No, pero el hijo lo quiere. Bueno, anda a ganártelo sin vergüenza. No, yo quiero, dice, lo que me corresponde. ¿Qué te corresponde? ¿Una paliza? ¿Querés lo que te corresponde? Vení que yo te digo vení que yo te digo. Atalo que lo voy a reventar a latigazo. Llévate eso que te corresponde. Eso te corresponde. Por atrevido, por sinvergüenza, por falta de respeto, por eso es lo que te corresponde. Pero el sinvergüenza piensa que lo que le corresponde son los bienes de su padre. ¿Por qué te corresponden los bienes de tu padre? ¿Está vivo? Son de tu padre. Bueno, entonces voy a tener que salir a buscar los míos. Ok. Porque no van a ser tuyos hasta que tu padre se muera. El padre comete un error. Sí, obviamente, y lo paga también carísimo, ¿no? Pero el peor de los dos hermanos es el mayor. No entendió. El mayor no era un buen trabajador. El mayor era alguien que no le funcionaba el cerebro. Ah, no queremos ver así al mayor, pobrecito. El tipo siguió trabajando, doblando el lomo, rompiéndose la vida por su padre. Nene, baby, tu padre ya se dio sus bienes, son tuyos. No somos esclavos de Dios, somos hijos de Dios. No somos esclavos de Dios, somos hijos de Dios, con los beneficios de hijos. El esclavo no se queda en la casa de su padre para siempre, dice Jesús. El hijo sí se queda. Nosotros no trabajamos por la comida, nosotros trabajamos por la herencia.
¿Entienden la diferencia, hermanos? Lo que hacemos nosotros espiritualmente para sostener nuestra vida espiritual es por la herencia. Por eso hablamos de una vida fuera del pecado, por eso hablamos de una vida libre de la esclavitud del pecado, por eso hablamos de nuestra fuerza de voluntad para enfrentar el pecado, porque estamos peleando por la herencia. Necesito entenderlo. El Señor Jesucristo dice que su carga es liviana. ¿Cómo cambiaría tu trabajo si mañana cuando vayas a trabajar estuvieras trabajando para recibir ganancias de la empresa? No salario, la ganancia. ¿No cambiaría tu actitud? ¿Cuánto fue la ganancia de la empresa este año? 200 millones. 100 son tuyos. Oh, ¿no era salario? Yo venía por el salario. No, no, no es el salario. Vos sos parte de... Vos tenés parte en la ganancia. ¿Cómo cambiaría tu actitud si fueras por la ganancia? ¿Serías el mismo obrero? No, por la ganancia soy otra cosa. ¿A qué hora hay que llegar? A las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana. ¿Y hasta qué hora hay que nos vamos? Hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche. ¿Qué dice el empleado? No, ¿sabes qué? Yo entro a las 9 y salgo a las 4. Sorry. ¿Querés que esté más? Sí, bueno, pagame overtime. No, pero acá no es overtime. Acá te vas a llevar la mitad de la ganancia. ¿Qué horario quieres hacer? ¿Qué horario harías por la mitad de la ganancia? No, hago cualquier horario. ¿Qué importa? O sea que cambiaríamos el horario si cambia la ganancia. ¿Todavía seguimos yendo de 9 a 3? No, ahora estoy en los detalles, que todo esté como debe estar, que nada falte, que todo esté funcionando perfectamente bien. ¿Qué hay que hacer? No sé, treparse a las paredes, me trepo a las paredes. No, no, son las 4, me tengo que ir. Pero mirá que la mitad de todo esto que está acá es tuyo. ¿Vamos hasta las 8? A las 9. ¿No lo entendió? ¿No lo entendió? Vivir lo que el Señor Jesucristo nos pide, esa razón de la vida eterna, hermano. Vivir lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros es a razón de la vida eterna. Me cansa decirle a las personas, vos estudien la escritura debidamente, denle espacio en su vida, oren, cooperen en las cosas, entreguen su primicia. A veces me da vergüenza decirlo. Me parece que no entendieron que lo que viene para nosotros es la vida eterna. Que el tiempo que pasamos en el estudio de las escrituras debería ser lo más importante de nuestra vida. Que nuestros tiempos privados de oración deberían ser las cosas más importantes. Que la entrega de nuestras primicias debería ser algo que nos tendría que dar alegría. Como el dueño que invierte en su empresa sabiendo que cada inversión regresa en nueva ganancia. Es el hermano mayor, no entendió. No lo entendió. No pudo disfrutar la ganancia. Se lo reprocha al padre. ¿Leyeron el relato?
Se lo reprocha al padre, lloriqueando como una mujercita. Dice todo y no me diste ni un carnerito para hacer. Mongo, era tuyo. Era tuyo. La libertad espiritual de vivir lo que Dios nos pide es parte de nuestro bien. No puedo sentirme obligado a estudiar las escrituras. No puedo sentir el peso de ya estoy cansado de esta, como dijimos esta mañana, las personas piensan que ganaron algo liberándose de la escuela a través de la escritura en la iglesia. No, no se liberaron. Son los empleados que trabajan por un salario de 8 a 1. Pero esos empleados no tienen ganancia en la empresa, solo salario. No son parte de lo verdadero. Solo les dan un salario. Cuando cuentan la ganancia, ellos no están incluidos. No lo entendieron. No lo entendieron. Lo siguen sin entender. Lo siguen sin entender. Millones de creyentes tienen la actitud del hermano mayor. Se quedaron, pero se sienten empleados cuando eran dueños. Bueno, para nuestra desgracia, el idiota que desperdició todo, dice el Señor Jesucristo, verso 17, ocurrió el milagro de la conciencia. ¿Qué hizo? Volvió en sí. Descubrió el secreto de la existencia. Yo le llamaría el secreto de la existencia. Volvió en sí. Volvió en sí. Es un milagro. Gente quiere hablar de un milagro. Este es un milagro. Acá tenemos un milagro. Este es un milagro. Volvió en sí. Este es el poder del yo soy. Este es el poder del yo soy. Cuando tomas en control tu vida. No creo en toda la escritura que exista mejor descripción del yo soy que el que aparece aquí, Lucas 15, 17. Volvió en sí. Y comienza a hacer decisiones, verdaderas decisiones. Porque al volver en sí tenemos la capacidad de comparar, la capacidad de discernir. Discernir es más complicado que simplemente usar la palabra.
obviamente. Porque es importante para mí volver en sí, porque es el momento de entender. Cuando el hombre vuelve en sí, comienza a entender. Comienza a entender, comienza a entender. Y no lo vemos llorando por el dinero que desperdició, ese no es el punto acá. Vamos a tocarlo un poco de noche, pero acá no lo vemos llorando. Que cómo tiré todo, y que no, que hice, ¿por qué no? Ese llanto no está. El Señor es muy específico en sus relatos, como para que, oh, Jesús no lo puso eso. No, no lo puso porque no había que ponerlo. No vemos a un tipo llorando por el dinero que desperdició, sino en el poder que hay en volver en sí. 2 segundos, piensen 2 segundos. Dios no quiere el dolor por lo que perdimos, sino que nos recuperemos de la estupidez de lo que estamos perdiendo. Repito, Dios no quiere que llores por lo que perdiste. Dios quiere que te recuperes de lo que estás perdiendo. Satanás casi nos hace perder mucha energía, básicamente regresando a nuestro pasado y reprochándonos por lo que no hicimos. Lo que no hiciste, no lo hiciste. No hay nada que puedas hacer. O sea, necesito suficiente sabiduría y serenidad para entender que lo que no se hizo, no se hizo. O si hubiera estudiado, si hubiera ido a la universidad, si hubiera invertido en esto, si hubiera guardado dinero. No pasó. Bueno, pero quiero que Dios me vea que sí tengo sentimientos de la porquería. Dios no está interesado en lo que no se puede arreglar. ¿Cómo hacemos 1 año atrás, 5 años atrás, 30 años atrás? ¿Cómo harías eso? Es inútil. No gastes energía, ni siquiera energía emocional, porque Dios no está interesado en eso. Dios entiende la existencialidad del hombre solo en una sola dirección. Como nos enseña el profeta Isaías. La vida va en una sola dirección y va al encuentro con Dios en una sola dirección. Leen el capítulo 1 de Isaías. Es muy importante. Dios le dice al pueblo, hace esto y esto, y después vení.
¿Qué pasó antes? Desperdicié todo mi dinero con mujeres de mala vida y me lo tomé todo en alcohol y lo tiré todo en basura. Ok. ¿Qué pensás que Dios no sabe? No, volver en sí nos lleva a considerar qué es lo mejor para mí ahora. ¿Qué sería lo mejor para vos ahora? ¿Qué sería lo mejor para vos ahora? Física, emocionalmente, espiritualmente, ¿qué sería lo mejor para vos ahora? Porque ese es el milagro de volver en sí. Eso le permite regresar a la vida, volver a comer, tener ropa, un anillo en su dedo, calzado en sus pies. Eso es lo que Dios intenta reparar en nosotros, el ahora. Si no reparo el ahora, mi relación con el Padre no vale absolutamente nada. Podríamos tener a este tipo arrinconado en algún lado, sufriendo. No, ¿sabes qué? ¿Qué comías antes? ¿Comida de chancho? Ahora vas a comer comida de pollo, por sinvergüenza. ¿Qué andabas en harapo? Bueno, ahora te voy a dar un taparrabo para que andes. Y no hay sandalia, y no hay nada, no hay anillo, ni nada. ¿Por qué? Perdiste todo. Bueno, resulta ser que esa no es la intención del Padre. Nunca fue la intención del Padre. Estaban equivocados los dos, pero uno volvió en sí. No querés ser el hijo mayor. No es buena cosa ser el hijo mayor. El hijo mayor no entendió. El hijo mayor no entendió y quedó llorando afuera por lo que estaba pasando adentro de su casa. Él quedó afuera de la casa. Piensen, hermanos. Traten de entender lo que pasó acá. Hagan el centro en el versículo 12. Los bienes fueron repartidos para los dos, no para uno solo de ellos, para los dos. Vamos a ver. Padre, te rogamos en esta mañana que nos permitas entender, por sobre todas las cosas, entender. Entender el valor, Señor, de nuestra vida espiritual. Entender, Señor, el valor al dedicar nuestra vida para entender tu voluntad. El valor, Señor, de vivir de manera limpia, pura, sin importar lo que está pasando a nuestro alrededor. Nuestra vida es para ti. Es la herencia lo que está en nuestros ojos, en nuestro corazón. No lo que nos está pasando, nuestra herencia. Danos, Señor, suficiente sabiduría espiritual
para poner nuestra vida en la dirección correcta y poder disfrutar, Señor, de estos bienes sin culpa y sin despreciarlos. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos en esta hora, que el poder que obra, Señor, en tu Espíritu Santo nos permita crecer, profundamente crecer. Por Jesucristo, hermanos. Y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios nos da vida esta tarde, a las 6, nos reunimos de nuevo. Pasen un buen día.